Vamos con el mercado de fichajes, temporada 2024, comenzando con Sol de América, que tuvo varios refuerzos en este último mercado. A inicio de diciembre, porque todavía no comienza la temporada, falta todavía enero, en donde también se muera mucho el tema de las fichas. Pero el primero mencionado es Gerardo Ortiz, portero, que vuelve a Sol América luego de su estadía en Colombia en Once Caldas, un equipo campeón de Copa Libertadores de América, y tratará de ayudar claramente el arquero paraguayo al cuadro solense para mantener la categoría, que es el principal objetivo el próximo año. El siguiente fichaje es Ronald Roa, delantero, que tuvo pasos por el 12 de octubre de Itagua, por el mismo Sol de América en su momento, en una etapa anterior, y también por el Deportivo Capiatá. Claramente este fichaje es para tener ese equilibrio en el ataque. Después está Brian Quintana, otro refuerzo volante que firmó por el cuadro de Sol de América, y así aumentar la cantidad de soldados en el centro del campo, en donde es más que importante tener un equilibrio tanto en la parte ofensiva como defensiva, y así planear y cranear un equipo equilibrado y competitivo. Y por último, un delantero más, que es Daniel Dietze, que se sumó a las filas del cuadro unicolor de Sol de América. Vamos con el Sportivo 2 de Mayo, que vuelve a la primera edición luego de 13 años, cuyo primer refuerzo es Roberto Ramírez, mediocampista, que se suma al proyecto del Gallo Norteño para poder mantener la categoría primeramente y poder buscar una posible clasificación a nivel continental, mínimamente a la Conmebol Sudamericana. El siguiente en la lista es Juan Ojeda, defensor, claramente paraguayo, en donde tratará de ayudar en la fase defensiva del cuadro del 2 de mayo, que buscará con algunos refuerzos claves y en puestos importantes mantener la categoría, principalmente salvarse rápidamente del descenso, cosa que le cuesta y mucho a los recién ascendidos, aunque este año fue diferente. Los dos que ascendieron el año pasado terminaron salvándose. Vamos con Ulises Coronel, lateral izquierdo, últimamente en el Deportivo Recoleta, un equipo que estuvo cerca del ascenso, y uno de los equipos que impidió ese ascenso fue justamente el 2 de mayo. Ariel Gauto, mediocampista, que se suma a las filas del cuadro del Gallo Norteño para aportar su granito de arena. También hablar del cacupeño Junior Noguera, mediocampista que pertenece a Cerro Porteño y que jugará préstamo el próximo año en búsqueda de varios minutos y de afianzarse en primera en el Gallo Norteño. Y por último, estaremos hablando del delantero ex nacional David Fleitas, que se ha destacado ahí mucho por su potencia, por sus goles y por su capacidad resolutiva que tiene. Este delantero paraguayo, que ya tiene una edad importante, pero podrá ayudar al Gallo Norteño desde su experiencia grata ya en primera edición, teniendo en cuenta los objetivos que tiene este equipo para la próxima temporada. Ahora sí, hay que ir hablando ya de un equipo que tiene una bomba en el mercado, pero en este caso de una venta, que es Cerro Porteño, con Damián Movadilla, que el mediocampista paraguayo será transferido al San Pablo de Brasil. Este equipo, clasificado a la próxima Copa Libertadores, debía ser el campeón vigente de la Copa Brasil, un equipo poderoso del continente, que paga más de 3 millones de dólares por el 80% del pase del mediocampista paraguayo, ya que ya jugó también la selección y todo, o sea, fue convocado, y ello ayudó para aumentar el caché para el cuadro azulgrana. Esperemos que sea algo bueno para el mediocampista paraguayo y pueda destacarse en el fútbol brasileño. Vamos con el siguiente fichaje, en este caso de Guaraní, que es Gaspar Servio, que vuelve al legendario luego de 3 temporadas. La última en donde había jugado y había salido mal de Guaraní fue la 2021, clausura 2021, en Dos Bocas, el partido contra Cerro Porteño, en donde por un intento había tratando de meter a un compañero en el campo de juego y perder tiempo, terminó siendo expulsado en aquel encuentro
y la historia sabemos que fue con Cerro campeón de aquel clausura. Pero Cerro ya tenía una temporada 2023 muy buena en Tacuarí, había vuelto luego de 2 años al fútbol paraguayo y ahora tiene nuevamente su oportunidad en el legendario y veremos cómo le va ahora. Y por último hablar del último refuerzo guaraní, que es Mario López, que se suma al plantel del legendario para poder ayudar en la faceta defensiva, y así veremos cómo le va a Guaraní, que hasta ahora no tiene técnico según estuve leyendo, y un posible refuerzo podría ser Paul Charpentier, ahora mismo está en Sporting Luqueño y podría recalar en el legendario. Pero eso estaremos actualizando en próximos vídeos. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.